Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Yo soy Ramiro López, soy el coordinador del ciclo de homenajes. Quiero darles la bienvenida a este segundo ciclo de lectura del año del Club de la Libertad. La idea de este ciclo que estamos por empezar nuevamente es hacer lecturas de temas de fondo, ¿sí? Hacer lecturas relevantes tanto para el pensamiento liberal como lecturas que no hayan aportado de forma directa al pensamiento liberal, pero sí que sean importantes para aprender muchas más cosas que nos sean útiles, como es el caso de hoy con Antonio Gramsci. Los voy a dejar con Paola dos Santos para que arranque y nos dé un poco de contexto sobre quién fue Gramsci y qué pasó con su vida. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de lectura que arrancamos otra vez hoy, desde hoy. Y así como les había comentado el coordinador Ramiro, nosotros queremos hacer un enfoque esta vuelta sobre uno de los filósofos que tuvo mucha relevancia en el siglo pasado, que fue el italiano Antonio Gramsci. Bueno, para comenzar voy a hablar un poquito para que lo conozcan, si no lo han escuchado anteriormente, una breve biografía sobre él. Antonio Gramsci nació en Cerdeña en enero de 1891, vivió 46 años prácticamente, falleció en el año 1937, un 27 de abril, a causa de una enfermedad que ya lo tenía digamos, al mal andar de hacía unos años atrás, ¿verdad? Fue un teórico expresamente marxista, fue también político y periodista. Antonio Gramsci provino de una familia, no, para no llamarla pobre, una familia humilde, ¿verdad? De escasos recursos. Realmente su padre fue un contador y su madre había pertenecido a una familia ex terratenientes, solo que su papá tuvo un incidente que lo había llevado también preso durante algunos años y bueno, todo este ciclo lo tuvo que atravesar Antonio Gramsci, incluso una caída, un accidente que él tuvo cuando era niño, lo imposibilitó, digamos, a tener una altura normal. Él no pasaba los 1,50 m y justamente también este accidente derivó en unos problemas posteriores, ya cuando fue adulto, a causa de esto, ¿verdad? Bueno, él ingresa al partido, primeramente él ingresa al Partido Socialista, ¿verdad? Y da la casualidad que allí conoce a uno de sus mayores enemigos futuros, que fue el Duce, Benito Mussolini, cuando éste pertenecía en ese entonces al Partido Socialista, mucho antes de la incursión al fascismo. Luego, Gramsci tomó, digamos, otros caminos alternativos. Él se dedicaba a escribir. Estuvo escribiendo primeramente para un periódico italiano de tinte socialista que se llamaba Il Grido del Popolo, que significa el grito del pueblo, y luego fue, digamos, escribiendo para otros periódicos, como uno que fue muy conocido llamado Avanti. Digamos, en este transcurso de tiempo, él conoció a un personaje muy importante para él, que digamos que fue justamente uno de los amigos que tuvo en la universidad misma, se conocieron en la universidad y luego comenzaron a escribir juntos en Avanti, que fue Palmiro Togliatti. Y este amigo de él justamente le había salvado la vida cuando ya Benito Mussolini había incursionado dentro del fascismo, ¿verdad? Gramsci escribe una carta de rebeldía prácticamente hacia Mussolini y le da a Palmiro para que se la entregue y Palmiro no lo hace. Quizás en ese momento la persecución a Gramsci iba a estar, digamos, adelantándose o incluso la muerte, cosa que no ocurrió, pero luego debido a un intento de asesinato que tuvo Mussolini, no sé si recuerdo bien, en el año 1922 o algo así, Gramsci va preso, justamente es inculpado por este intento de asesinato
y luego se lo condena a 20 años de cárcel, de los cuales cumplió aproximadamente 8. Luego se lo dejó libre bajo fianza, prisión domiciliaria, y luego ya vino en 1937 su muerte lastimosamente, ¿verdad? Bueno, este personaje incursionó mucho en lo que hizo al contexto marxista en sí, al contexto socialista de la Italia, y también tuvo, digamos, tomó ciertas referencias de lo que fue la Unión Soviética en su momento, después de la muerte de Lenin. Hubo un antes y un después. Durante la existencia de Lenin y luego el traspaso a Stalin, y aquella revuelta que hubo en ese entonces en la Unión Soviética entre Trotsky y Stalin, ¿verdad? Entre ellos mismos, entre socialistas y comunistas, se encontraban muy confrontados. Y también digamos que las visiones eran diferentes, o sea, la situación social y política de Italia en ese momento era muy diferente a la situación política y social de la Unión Soviética. Digamos que en la Unión Soviética estaban luchando entre sí por el poder mismo después de la muerte de Stalin, los comunistas. Sin embargo, en Italia el principal enemigo se había convertido el fascismo para todo el pueblo. Entonces, Gramsci analiza ciertas perspectivas que tiene de la filosofía de Trotsky, de la filosofía de Marx, pero las llega a desarrollar desde la cárcel, e incluso este punto es muy interesante para analizar luego, la llega a desarrollar sin tener siquiera acceso a otros nuevos panfletos o a literaturas de ese momento de la cárcel. Por lo tanto, o sea, realiza, digamos, una sublevación a lo que fue, a la teoría marxista, ¿verdad? Dejando a Marx en un punto bastante unilateral del consenso y del entendimiento de lo que era la filosofía marxista en ese momento. Y Gramsci abarca otros tipos de temas, no solamente el económico, sino que uno que es muy principal, por el cual se lo conoce en la actualidad, y que ha trascendido hasta nuestros siglos y que lo podemos notar actualmente en muchos estratos sociales y especialmente en los estratos educativos en sí, que vamos a hablar y que es justamente el origen de nuestra lectura en sí. Y es increíble cómo Gramsci trata de hacer ese despliegue en todos sus escritos, porque Mussolini le da la venia a Gramsci para que pueda escribir desde la cárcel, desde la prisión, pero sin tener acceso a literaturas comunistas, marxistas de ese momento. Y ahí es donde se forman los cuadernos, justamente desde la cárcel, los cuadernos de Gramsci, que es un compendio que tiene aproximadamente 2.848 hojas. Se los conoce como i Quaderni da Carcere, y que fue traducido a varios idiomas y que increíblemente llegaron a Argentina y a reproducirse en Argentina y a hacerse conocer mucho antes que en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Estados Unidos, a través de uno de los precursores gramscianos que justamente tuvo la Argentina y que es bastante conocido, que es Agosti, Héctor Agosti. Pero eso vamos a tocarlo un poco más adelante. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Muchas gracias, Paola. Quiero hacer una aclaración. Siempre, siempre que quieran intervenir pueden hacerlo o en el chat general o levantar la mano, y se les va a ceder la palabra ni bien se redondea la idea. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es dar algunas ideas disparadoras y algunos conceptos para que la discusión pueda ser un poco más fluida, ¿sí? Solamente es eso. La idea sería, si alguien no quiere aportar algo en este momento, sería que Marco nos dé algunos conceptos de la obra de Gramsci que se analizaron en el texto que estamos discutiendo el día de hoy, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún aporte o pasamos con Marco? Bueno, Marco, por favor. Gracias, Ramiro. Bien, yo voy a pasar brevemente, vamos a repasar una serie de conceptos que son muy fundamentales
para poder entender el pensamiento de Antonio Gramsci. Primero, una pequeña aclaración. Muchas veces cuando uno se prepara, digamos, o cuando nos preparamos para la discusión y el debate político e ideológico, siempre estamos preparados para una discusión en lo local, ya sea la universidad, un sindicato, lo que sea a nivel comunal. Muchas veces lo que tratamos de hacer es de ubicar a esa persona y descalificarla por sus características, que desde luego no es lo más indicado. Pocas veces tratamos de compenetrarnos con aquello que está detrás de esa persona en términos de su fundamento, de su apoyo o sus convicciones político-ideológicas. Y en este sentido, conocer a Gramsci nos va a ayudar mucho a ubicar a nuestros adversarios políticos. Bien, voy a repasar muy rápidamente una serie de conceptos fundamentales, como les dije. Hay dos conceptos básicos para todo marxista, el de base y superestructura. Estos son dos conceptos muy importantes para los marxistas, aunque claro que dentro del movimiento hay muchas divisiones, grupos que van a ir interpretando y adaptando esto como secta distinta, pero para el marxismo, digamos, para el de mediados del siglo pasado, esto era básicamente una definición de fe. De hecho, Paola mencionaba algo muy interesante cuando decía que pese a la censura, Gramsci tenía que escribir con otro lenguaje. Él no usaba la palabra, por ejemplo, de clase social, que es un concepto muy importante para los marxistas. Gramsci usaba la palabra, por ejemplo, de grupos sociales, y eso hasta el día de hoy también hizo que sus escritos, sus 33 cuadernos, se abran a muchas interpretaciones. Bien, volviendo a lo que es base y superestructura, básicamente toda sociedad tiene una estructura económica y una superestructura que es ideológica. ¿Qué significa esto? Hay como una distancia, digamos, hay una estructura económica, la base económica, que es la que va a determinar todo lo demás para arriba. Es decir, si tenemos un sistema capitalista de producción, propietarios capitalistas, las leyes, la cultura, las costumbres, todo eso va a estar determinado por los intereses de esa clase y por la visión de esa clase. Esta visión, que es bastante interesante, pero es muy mecanicista. Marx incluso ya trató en los últimos años de su vida de relativizar un poco esta relación tan clara, digamos, tan precisa y tan mecánica. Esto es, hay una estructura económica, la suma de las relaciones de producción, las relaciones de propiedad con las fuerzas productivas a nivel tecnológico de una sociedad, que te determina todo para arriba. Así me lo enseñaron a mí. Créanme que para un joven de 20 y tantos esto puede ser muy atractivo, porque con esta teoría podés explicar, podés comprender básicamente cómo funciona el mundo. Es una simplificación completa de la realidad por lo demás, como una especie de fórmula perfecta. Y cualquier estudiante joven de la universidad que se crea esta simplificación, créanme que cree que está llevando la historia resuelta en su bolsillo. Esto es muy peligroso. Marx decía que la vida, lo cito un poquito y ya vuelvo a Gramsci, la vida no está determinada por la conciencia, sino que la conciencia por la vida. Es decir, que pensamos según la existencia que tengamos y no al revés. Marx lo que está haciendo es, digamos, lucha desde una posición materialista en contra de unas concepciones que son idealistas, según su visión. Y de hecho en otra frase él dice, las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes. Y estas ideas dentro de la sociedad lo que hacen es disfrazar, embellecer lo que son las relaciones a nivel de la base de la sociedad. Y por último, la base, dice Marx, determina todas las actividades legales, educacionales, artísticas y políticas. La superestructura reviste o legitima la explotación. Lo que Marx está diciendo es, esto que es muy importante en realidad, porque insisto en esto de los jóvenes, si como joven se acepta esto, de que está todo determinado por la infraestructura, por la base económica, uno llega a la conclusión de que la sociedad es estática, según este tipo de formación, y no habría ningún cambio, porque si está instalada una determinada clase, no se produce ningún tipo de cambio. Y aquí entra lo interesante de Gramsci. Primero, él esto no lo ve tan claro, no tiene esta visión tan determinista, no es tan mecánico lo de él, o al menos él dice esto no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué pensaba esto Gramsci? Él, siendo muy joven, lee a un filósofo italiano, idealista, que es Benedetto Croce. Corregime, Paola, si me equivoco al pronunciar Croce. Para Benedetto Croce, la conciencia es muy importante. Entonces, Gramsci está con esta duda, este antideterminismo. Para él no está todo dado, digamos. Y por otro lado, él analiza un poco la situación de Italia. Él ve que es muy distinta a la situación de Rusia. Recordemos que estamos hablando década del 20, Gramsci, 1917, 3 años antes, la revolución bolchevique en Rusia. Y él empieza a analizar estas cuestiones. Él ve que en Rusia
Es un país con relaciones muy poco democráticas, muy autoritarias, hay grandes diferencias, donde se imponen los ares, en donde la clase media es prácticamente inexistente. Y él dice, Italia es muy diferente, de hecho toda la Europa occidental es muy diferente. Y plantear esto no era fácil, digamos, en un contexto donde Stalin estaba vivo, esto no era fácil. Por otro lado, y esto es lo más peligroso que llega a plantear también Gramsci, dice, la revolución bolchevique se hizo en contra de la filosofía que expresa Karl Marx en El Capital. ¿Por qué dice esto Gramsci? Marx decía que el socialismo va a llegar aunque usted no lo quiera, paso a paso, en la medida en que se vayan desarrollando las condiciones económicas, a medida que se van desarrollando las contradicciones entre burguesía y proletariado. El socialismo se va a imponer. En este sentido, Marx sostiene que lo que tiene que crecer es la clase obrera, porque el socialismo es la sociedad ideal de la clase trabajadora. Y Gramsci reflexiona que donde más clase obrera hay en ese momento es en Europa occidental. En Rusia no hay obreros prácticamente, lo que hay son mujiks, campesinos, pero concentraciones obreras no hay. Y sin embargo es allí, en Rusia, en donde triunfó el socialismo. Entonces, él está viendo una contradicción entre lo que dijo Marx y lo que está haciendo Lenin o lo que dice Lenin. Entonces, él busca allí un camino, él se está dando cuenta de algo que es muy peligroso, que es justamente esto, hay una simplificación del marxismo, y sobre todo, él se da cuenta que Lenin violó las leyes del marxismo, y que por lo tanto, entonces ahí él tiene un pequeño espacio para poder teorizar sobre Europa occidental. Otra cosa, Marx nunca se interesó por la cultura. A él lo que le interesa es esta relación entre base y superestructura. No es que fuera un tipo negado a hablar sobre este tipo de cosas, sobre historia. O sea, simplemente a Marx no le pareciera que esto es lo central, digamos, porque como para Marx todo es simplemente una representación, es decir, un efecto de la base económica, lo que a Marx le interesa estudiar es esa base económica. Voy a pasar al segundo concepto rápido, que trata Gramsci, que es muy importante, que no puede quedar afuera, que es el de hegemonía, justamente. Gramsci agrega que, como les decía, al parecer este determinismo no es total, y por lo tanto, el dominio de una clase determinada, cualquiera, no tiene que ser necesariamente opresivo, o mejor dicho, no lo es. Entonces, desarrolla esta idea en la que él escribe, lo cito, dice, yo tengo la impresión de que en las sociedades hay grupos dominantes, que sí que gobiernan, pero siempre en diálogo con algunos sectores, más o menos, pero siempre hay algún tipo de diálogo. Entonces, ahí hay algo, dice, hay una negociación, hay un consentimiento de los grupos subalternos, hacia abajo, hacia los que dominan. En el fondo lo que estoy hablando es de la sociedad democrática, porque estoy hablando de la Europa occidental desde la perspectiva de Gramsci. Entonces dice, para que funcione esta clase que domina, parece que no es tan absolutamente, no está tan desvinculada de la clase de abajo. No se impone solamente por la fuerza, sino que hay algo en la sociedad que comparten. Pese a ser muy distinto en términos sociales, hay un consentimiento que los subalternos dan a ese grupo dominante, como decía Gramsci. Y es esta interacción la que a él le interesa mucho. Él quiere desarrollar una nueva forma distinta de tomar el poder por parte de los comunistas, en este caso, el contexto de él. Y él dice algo potentísimo. Él dice que no se trata solamente de derrocar por las armas a la clase que domina, a ese Estado capitalista, porque él está viendo muchas intermediaciones. Y él agrega que lo que justamente no tenemos que hacer los comunistas, decía Gramsci, es imitar a Lenin. ¿Qué hizo Lenin? Lenin toma las armas, toma el poder y hace toda la revolución desde arriba hacia abajo. Gramsci dice, eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que hay que hacer, dice Gramsci, es hacer lo que hacen los grupos históricamente dominantes, que es actuar al nivel de los grupos intermedios. Hay que ir influyendo, conquistando conciencias, hay que ir convenciendo, convertirlos en nuestros aliados. Y desde esa perspectiva se puede hacer el gran cambio. Muchas veces cuando se habla de Gramsci desde visiones liberales o de derecha, digámoslo, con cierta preocupación, es justamente por esto. Porque Gramsci lo que hace es cambia la forma de lucha. Ya no es la vía armada, ya no es una acción directa, esto es otra cosa, es un trabajo a largo plazo, hay que ir influyendo dentro de lo que él denomina la sociedad civil para ir conquistando poco a poco el poder. Él usa otras concepciones, que es el de
la guerra de posiciones, ir tomando trincheras, etc. Ese es otro tema. El tema que está íntimamente ligado con la hegemonía es el del poder. El poder, dice Gramsci, no se obtiene de una vez y para siempre en ninguna sociedad. Y esto es muy importante incluso para los liberales. Después podemos discutir en qué medida Gramsci está bien o no está bien, si nos sirve o no nos sirve, pero esto es algo muy importante. Para que exista estabilidad, y en el caso de Gramsci, recuerden que él siempre tiene en su cabeza el concepto de la clase obrera, la clase trabajadora, que tiene que tomar poder. Pero lo que él tiene en su cabeza es plantear que los de abajo, los subalternos, deben sentir que aquel país o aquella sociedad en la que viven tiene sentido común. Deben compartir algo y tienen que seguir dentro de esa sociedad. ¿Y dónde se producen estas negociaciones con estos grupos subalternos? En los países occidentales, que es lo que él está mirando, se producen en lugares como el Congreso, en las familias, se intercambian valores, se educan valores, la educación propiamente dicha que está en las escuelas, y sobre todo en la cultura. En realidad, en todo lo que es el mundo social que no estrictamente estatal. Se produce entonces esta negociación. Y particularmente en la cultura, en la política, en la economía, allí se va avanzando según los acuerdos que se realizan. Y aquí es que él va arribando a un concepto que es el concepto de hegemonía. Si no todo está basado en el dominio coercitivo del Estado, ya sea por la represión, entonces, dice Gramsci, ahí hay algo interesante que tiene que ver con este consentimiento donde aceptamos que una sociedad determinada exista. Allí está la hegemonía, allí está el dominio ideológico, en una sociedad donde se comparten esos valores, y Gramsci rescata esto de que pareciera o que debería haber en este tipo de sociedades, este tipo de negociaciones. Muy rápidamente, y ya voy terminando, dice, se consigue la hegemonía cuando las clases superiores completan su poder económico con la creación de un liderazgo intelectual y moral. Pues mi compañero va a tocar el tema del intelectualismo. También dice que es lo que mantiene unida a la sociedad sin necesidad de utilizar la fuerza. Gramsci define la hegemonía como esta ideología gobernante. Él ve que los marginados aceptaban el statu quo no por coerción, sino por consentimiento. Entonces, para él, la hegemonía es este conjunto de ideas dominantes, presentes en la sociedad, pero a las que la gente da un consentimiento aparentemente natural. Estas cuestiones a él le preocupan mucho, porque como comunista él sufre muchas derrotas. Recuerden que el fascismo se apodera de Italia en esa época, y a él le interesa saber dónde fallamos como comunistas, si en teoría habíamos hecho todo bien, según Marx, y otros que encima querían tomar el poder como lo hizo Lenin. Y ese es el planteamiento, ese es el que le va a hacer ver las distintas alianzas con distintos sectores de la sociedad, el diálogo con distintos sectores de la sociedad, la capacidad de convicción también frente a distintos grupos de la sociedad. Entonces, él va viendo eso, que la hegemonía se ejerce a través de lo que es una dirección política y también de algo muy distinto, que es la dirección intelectual y moral. De hecho, él decía, todo Estado, no decía todo Estado, vamos a ponerle todo país, tiene una sociedad política y tiene una sociedad civil. La sociedad política, ahí está el ejército, la policía, los tribunales, y que ellos dominan y para ello usan la fuerza. Y eso le da una dirección política a la sociedad. Y así se ejerce la hegemonía, pero a través de esa sociedad política. Pero no es solamente coerción la sociedad democrática que analiza Gramsci, porque además hay una sociedad civil, donde está la familia, los clubes, las asociaciones, el sector privado. Esto es algo que decía Palmiro Togliatti. Y este también tiene un papel, dice, y no es de dominación, porque no domina a la sociedad. La sociedad civil lo que hace más bien es dirige, trata de darle un sentido, una dirección, pero está basado en el consenso. Fíjense lo que decía. Y lo que le da es una dirección intelectual y moral a esa sociedad. Son dos elementos, uno basado en la coerción y otro basado en la convicción. Uno se basa en la fuerza y el otro en la capacidad de persuasión. Y es ahí donde Gramsci dice, vamos a tratar de actuar. Bien, hasta ahí lo mío. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, Marco. Les recuerdo a todos que puedan participar en el momento que ustedes quieran, ya sea levantando la mano o escribiendo en el chat. ¿Sí? Dicho esto, quiero hacer una pequeña distinción en los conceptos que Gramsci usa de intelectual e intelectual orgánico. El intelectual somos todos. Para Gramsci no hay diferencias entre él decía el Homo faber y el Homo sapiens. ¿Por qué? Porque toda persona tiene una actividad intelectual en su vida.
¿sí? Ya sea en su trabajo, en su familia, en toda actividad que realice, tiene una actividad intelectual aparejada, puesto que tenemos una idea del mundo, tenemos una concepción del mundo a la que respondemos, ¿sí? Y esa concepción del mundo nosotros actuamos de forma consecuente con ella. Entonces, todas las personas somos intelectuales en la concepción de Gramsci. Ahora, no es lo mismo, ¿sí?, que un intelectual orgánico. El intelectual orgánico es aquel que ejerce la función de ser un intelectual. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, los intelectuales orgánicos muchas veces trabajan para y en pos de mantener la superestructura y para mantener la hegemonía de un grupo, ¿sí? Entonces, ahí podemos aparejar también lo que es el consenso manipulado, ¿sí? El consenso manipulado se logra por intermedio de un bombardeo constante de conceptos y de concepciones de mundo, ¿sí? Por sobre todo en la primera infancia, en la primera parte de la educación de una persona. Eso es algo que dice Gramsci y que es potestad de los intelectuales orgánicos y es trabajo de los intelectuales orgánicos que trabajan en la educación y para la superestructura, para mantener una superestructura ideológica, ¿sí? Para formar un consenso, ¿sí? Un consenso en la sociedad que permita mantener cierto estatus, ¿sí? Cierta organización y cierta visión de mundo. Eso es lo que decía Marco, de que hay esto es dinámico, ¿sí? Para Gramsci nada es estático y nada es eterno. Constantemente hay grupos que disputan la hegemonía, ¿sí? Y esos grupos constantemente tratan de captar cada vez más intelectuales orgánicos que trabajen en la superestructura para conseguir nuevos consensos, ¿sí? Para conseguir que el consenso cambie, puede ser. Él hablaba de tomar a esos intelectuales orgánicos, ¿sí? De captarlos y que ellos trabajen para que la sociedad completa se forme de intelectuales que tengan consenso con las ideas socialistas o comunistas. Él hablaba de eso. Pero ese concepto que tiene Gramsci de los intelectuales y los intelectuales orgánicos es totalmente válido porque es verdad que todas las personas tenemos una idea en mente de cómo debe ser el mundo. Es verdad que todas las personas tenemos una ética y tenemos interrelaciones con otras personas que se van formando consensos alrededor nuestro, ¿sí? Cuando nos dan la razón. Cuando no discuten más con nosotros, ¿sí? Simplemente puede ser ese tío o ese primo o ese sobrino, ¿sí? Que en la mesa de los domingos siempre terminas discutiendo. Llega un día que no te discute más. O llega un día que te da la razón, ¿sí? Eso es lo que decía Gramsci que había que lograr, ¿sí? Para eso necesitas intelectuales orgánicos que estén todo el día machacando. Todo el día machacando. Para conseguir que el resto de intelectuales que compone la sociedad, ¿sí?, tengan un consenso con esa idea de mundo, con esa concepción de mundo, ¿sí?, que él buscaba. Dicho esto, haciendo esa distinción de intelectual e intelectual orgánico, ¿alguien tiene algo que aportar o quiere aportar alguna pregunta o lo que sea? ¿O pasamos a otra cosa? Puede ser tanto por escrito como levantando la mano y se le da la palabra. ¿No? Bueno, Paola, te hago una pregunta a vos. Vos hablaste de que hubo cierta llegada acá de las ideas de Gramsci a Argentina antes que en otros países. ¿Cómo podés desarrollarlo un poco más, por favor? Sí, cómo no. Bueno, existió una persona llamada Héctor Agosti, que quizás alguno de los presentes habrá escuchado alguna vez sobre él, ¿verdad? Que justamente fue uno de los ideólogos gramscianos que introdujo las ideas de Antonio Gramsci
ya sea en Argentina como también en América Latina. Pero vamos a lo que es Argentina especialmente, ¿verdad? Gracias a Agosti se hizo la difusión del pensamiento gramsciano y como les dije al inicio en la introducción, es increíblemente, no, eso es sorpresivo, ¿verdad? Saber que estas ideas que vinieron como parte, como un pilar principal del eurocomunismo, en este caso el italiano en sí, fueron transmitidas directamente a Argentina antes que a Inglaterra, Francia, a Estados Unidos y a Alemania misma, ¿verdad? Porque Héctor Agosti se encargó de hacer la traducción de las 2.848 páginas de Quaderni da Carcere de Antonio Gramsci y comenzó a implementarse aquí, perdón, en Argentina, todo lo que es el pensamiento comunista, como el pensamiento gramsciano, desde la visión comunista como un pilar sostenible a través del tiempo, justamente porque se basaba en el pilar de la hegemonía y también teniendo en cuenta el historicismo, de lo cual tomó mucha influencia Gramsci de Benedetto Croce. Por lo tanto, estas traducciones se hicieron, digamos, en el siglo XX, fueron transmitidas acá en Argentina desde 1958 aproximadamente, y existió justamente un número de revistas que fueron publicadas en Córdoba para lo que fue el Partido Comunista. Creo que fueron 5 o 6 tomos de la revista Pasado y Presente que se publicaron entre los años 1963 a 1965 y también 8 años después, ¿verdad? Estas publicaciones fueron dirigidas por un personaje llamado José María Aricó y los temas que se acentuaban bastante en estas revistas de tinte socialista, ¿verdad? Eran sobre la renovación teórica y cultural ya en ese momento del marxismo. O sea, imagínense que estamos hablando de los años 60 en Córdoba, ¿verdad? Y en ese momento, justamente por la relevancia que comenzaban a tener estas ideas, a Córdoba se la conocía como la Turín de Argentina. ¿Por qué la Turín? Porque en el momento digamos, en el momento cumbre de Gramsci, en los años 20, 30, cuando estaba preso, incluso Turín era una ciudad de bastante desarrollo de fábricas, de automóviles, etcétera, en Italia, ¿verdad? Y era el lugar en donde más se concentraba la masa obrera en sí, por lo tanto, era, digamos, la muestra en sí en donde el comunismo tenía que tratar de aplicar sus ideas de relevancia para ver si llegaban a funcionar, pero no contaban anteriormente con que se iban a encontrar con un traspié bastante grande que fue Benito Mussolini al mando del fascismo en sí, ¿verdad? Y hablando de esto, ¿verdad? De todo lo que fue la influencia que ejerció Gramsci en sí en ideólogos argentinos y latinoamericanos primeramente, a mí también me gustaría referirme a ciertas influencias de Antonio Gramsci en sí. Lo habíamos nombrado a Benedetto Croce, que fue una gran parte de su influencia en cuanto al historicismo en sí, como uno de los pilares de la hegemonía y de la batalla cultural como la conocemos actualmente. Pero también quiero mencionar a un gran personaje de la historia, uno de los más relevantes que escribió el mejor tratado, para mí por lo menos, de política a nivel mundial, que fue Niccolò Maquiavelo. Y justamente en uno de los cuadernos, Gramsci escribe notas sobre Maquiavelo y habla sobre la política y sobre el Estado moderno, dándole un enfoque a lo que fue la obra política, la literatura política de Maquiavelo, El Príncipe, a un enfoque moderno, conocido como el Príncipe moderno. Por lo tanto, estructura a una nueva imagen de príncipe o de líder político en sí, basado en esta hegemonía cultural que Gramsci se encontraba desarrollando. Entonces, dejaba de lado el uso de la fuerza coactiva para dar lugar o dar espacio a lo que hacía a la batalla cultural en sí.
Pero también les quiero agregar, digamos, un pequeño dato histórico de lo que tenía trascendencia 50 años antes, y eran justamente de los anarquistas de Boston, o en este caso especialmente Benjamin Tucker, que ellos hablaban ya de estos temas en ese momento porque no aprobaban la revolución violenta en sí. No sé, desde la perspectiva de los anarquistas de Boston, solamente la educación era el único medio durable o sostenible a través del tiempo para que una sociedad en sí se pueda transformar. O sea que una vez que las masas hubieran comprendido este esquema de funcionamiento de lo superfluo y lo perjudicial en sí del gobierno, como le llamaban los anarquistas de Boston, entonces el poder podía desaparecer, y en este caso, como lo aplicaba Gramsci, era transformar la hegemonía del poder y llevar al Estado en sí al poder de la sociedad civil per se, pero en vez de utilizar la fuerza coactiva, ejercer la hegemonía para la batalla cultural. Muchas gracias. Bueno, gracias Paola. Voy a leer una pregunta que surgió acá en el chat de Ezequiel Eiben. Primero que nada, muchas gracias Ezequiel por las felicitaciones. Él pregunta, esto ya está un poco contestado por Paola, pero asimismo quisiera que el público conteste, ¿sí? Él pregunta si vemos cabida a las categorías de Gramsci en la formación de una estrategia liberal, o si por el contrario más estamos inclinados a que esto se condice con una suerte de adoctrinamiento, ¿sí? Quisiera que el público en general dé su opinión, ¿sí? De ser posible. Bueno, parece que no hay muchas ganas de aportar por parte de los asistentes. Un poco Ramiro, ahí te levantan la mano, Hernán Alcolea. Sí, Hernán, perdón, disculpame, no te vi, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio voy a felicitar a los oradores porque me parecieron muy buenas sus exposiciones y los puntos de vista expresados. Pero quería comentar que sí, que yo creo que es muy importante tomar la obra de Gramsci, sobre todo la que escribe desde la cárcel fascista, donde habla justamente de caerle a las familias, donde habla de convencer a las nuevas generaciones y que ellos en ese momento no estaban en condiciones de cambiar la sociedad, pero sí para el futuro. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es pensar en ese largo plazo que Gramsci pensó. Y creo que nosotros como liberales debemos hacer lo mismo con otra ideología. La idea es buena, caerle a la familia, caerle al que se inicia en las artes de la política para que escuchen nuestra verdad. Y por supuesto, esa antorcha que llevamos nosotros como liberales, tenemos una responsabilidad de hacer ese mismo trabajo para en algún momento ganar lo que se llama la batalla cultural. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Y sí, ese era el punto del día de hoy. Poder entender que la idea de Gramsci es correcta. La evidencia empírica nos demuestra que es correcta. Sí, Marco, por favor. Una pequeña apreciación, tomando lo que dijiste de los intelectuales y lo que decía Paola con la educación, a ver si puedo contestar también lo que preguntó Ezequiel. Gracias, Ezequiel, por lo demás, también por el agradecimiento. Hay algo interesante que es que los intelectuales dan forma a los valores morales, a lo filosófico, a lo ideológico y a lo científico, que se articula en un proyecto hegemónico. Y esto es muy importante para saber el rol que juegan las ideas. Los intelectuales son capaces de mover la historia. Esto decía Marx. Si esas ideas prenden en las masas, uno puede cambiar un país, puede cambiar su historia. Y esto generalmente no se comprende, a veces no se suele entender esto. Cuando estos intelectuales están teorizando, cuando elaboran un proyecto, cuando sacan sus conclusiones y cuando determinan sus políticas de alianza, están hablando de cosas muy serias. Lenin, de hecho, siempre decía, la clase obrera siempre quiere construir socialismo, pero el marxismo es mucho más complejo y hay que enseñarle marxismo a la clase obrera. Y para eso necesitamos gente que conozca el marxismo, que lleve el marxismo.
porque eso nos surge naturalmente dentro de la clase obrera, importada, no es la palabra que usa, pero en el fondo eso es lo que dice. Entonces, él decía, necesitamos a la vanguardia revolucionaria, con los mejores, no solo en términos de ideas, quiero que conozcan también a ese sector con el cual se dialoga, quiero que conozcan sus condiciones de vida, sus expresiones, su lenguaje. Claro que para eso el intelectual no tiene que caer en el barrio Molina Punta muy bien vestido, no si vas a defender la libertad o el marxismo, tenés que hacerlo así, o sí, eso estaba abierto en realidad, pero para hablar con esa clase obrera, decía Lenin, perdón, ni en el estilo ni en el lenguaje. Por eso justamente son orgánicos. Y él daba un ejemplo muy bueno de lo que era la Revolución Francesa, de cómo se hizo la Revolución Francesa, que actualmente, y esto está relacionado con la educación y con lo que estamos hablando, se enseña que la Revolución Francesa fue una cosa así muy espontánea, de gente enojada que dijo, vamos a derrocar la monarquía. Él dice, no, hay todo un movimiento intelectual que se llama Ilustración, ahí tenés una particularidad de intelectuales que empiezan a hablar, agitan contra el sistema, ellos empiezan a crear toda esta conciencia y eso es lo que mueve. Yo creo que los liberales tenemos que imitar a Gramsci, no lo veo como esto del adoctrinamiento, yo creo que hay que imitar a Gramsci, yo creo que Gramsci lo que hizo fue introducir una estrategia que es de común aplicación a cualquier sector de la sociedad. Si sos liberal y querés que tu idea tenga impacto, el camino es el que te muestra Gramsci. Fíjese lo que dice Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España. La batalla política se da en la cultura. En la cultura hay que tomar la educación y los medios de comunicación. Y Gramsci mismo lo decía, tomen la educación y el resto se va a dar por añadidura. Entonces, ahora, en términos de estrategia, yo creo que hay que empezar a construir un relato liberal. Y en eso creo que ese es el papel también de un think tank, en última instancia, construir ese relato liberal. Contenido tenemos muchísimo. Yo hablaba con una persona otro día y me decía, desde Adam Smith, o incluso mucho antes, él ya hablaba de sentimientos morales, porque siempre estamos hablando de que hay que empatizar con el otro y que en esa empatía está el mensaje liberal. Bueno, en realidad ya tenemos, simplemente hay que empezar a escribirlo. Eso. Bueno, muchas gracias, Marco. Hay una cuestión también que menciona Gramsci. El que está tomando clases, el educando, por así decirlo, no es un sujeto pasivo, sino que es un sujeto activo de su educación, ¿sí? O sea, sí va a ser bombardeado, sí, los intelectuales orgánicos van a intentar implantarle una visión de mundo, es verdad, pero es activo. Él puede decidir irse por otro lado. Pasa mucho en la actualidad, digamos, no es mentira que hay un cierto adoctrinamiento en la educación actualmente. ¿Sí? Se ven muchas palabras como neoliberalismo, ¿sí? Se ve muchísimo eso, muchísimo. A ver, tenemos acá en el chat tenemos algo. Dice Ezequiel de vuelta, tendríamos que prepararnos académicamente para tener más presencia en las instituciones oficiales, universidades, centros de investigación, debates, porque el posmodernismo y la izquierda publican mucho más en revistas indexadas. Es verdad, es verdad. Necesitamos tener una presencia más fuerte en diversos órdenes, ¿sí? Y muchas veces el uso del lenguaje es central en eso. Roberto Rey dice, es algo parecido a lo que ocurrió hace unos años por parte del marxismo con respecto al peronismo entre los adolescentes. Creo que lo llamaban entrismo. Sí. ¿Quiénes levantaron la mano? Marcelo Godoy, me parece. Sí, sí. Por favor. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre si los valores del liberalismo no impedirían una praxis como la que se necesita en el marxismo, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos ciertos valores de respeto a la persona que me parecen que no están presentes en el marxismo. Cuando ustedes lo caracterizan a Gramsci, él, en pos de sus objetivos políticos, no tiene ningún tipo
limitación. En cambio, creo que la doctrina liberal hace que el liberal sí tenga esas limitaciones, ¿verdad? Y respecto al campo de batalla donde se daría esto, hoy las universidades, hablo de las públicas, que son las que yo conozco, el aparato marxista está plenamente instalado, ¿verdad? Y no lo veo como un debate de ideas, sino que ya está instalado como un grupo de poder, ¿verdad? Con la utilización de los recursos estatales, hay una captura, digamos, ¿no? Esto se puede ver muy bien en el conjunto de universidades que se crearon desde la década de 90 alrededor del Gran Buenos Aires. Es muy interesante ese fenómeno. Mi última pregunta sería si el actual movimiento feminista está usando un marco gramsciano para expandirse y para implantar sus ideas. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Sí, acá en el chat dicen, se te escuchaba un poco entrecortado, pero pude escuchar bien tu pregunta, que era que si el movimiento feminista usa un marco teórico gramsciano para implantar. Sí, es así, digamos. Fíjense que tenemos desde influencers hasta el periodismo, profesores universitarios, secundarios, de todo. Sí, yo creo que usan un marco gramsciano. Emma dice, acá en el chat, Emma Calmanash dice, Perón, sabiendo que el comunismo avanza, decidió penetrar en todos los actores para su régimen. Ya había muchos trotskistas en Argentina, usó las herramientas de Gramsci para que la educación formara a sus alumnos. Luego, cuando la derrota de la guerrilla marxista quedó truncada. Estamos ahora asistiendo desde hace muchísimo tiempo a la tarea educativa dirigida a interiorizar las ideas según el modelo gramsciano. ¿Es correcto? Según yo lo veo, según el mundo lo puede ver, sí, es correcto, totalmente. Y no hay que olvidarse que Perón tenía un tinte fascista, un sesgo fascista bastante importante, digamos. Bien. Paola había levantado la mano hoy. ¿Tenéis algo que aportar? Sí, justamente refiriéndome a lo que acabaron de comentar en el chat, a la forma que las ideas de Antonio Gramsci fueron aterrizando en ciertos contextos sociales y otros países, ¿verdad? En Italia mismo se vio, digamos, un resultado que quizás Gramsci, si estuviese vivo para ese momento, pienso yo que se hubiese sentido un poco orgulloso, ¿verdad? Como fue justamente la liberación de Italia, que se celebró ayer, ¿verdad? Sin hablar un poquito de lo que fue el post liberación de Italia, que es otro contexto histórico y tuvieron otras consecuencias. El antes de eso fue digamos, un proceso bastante largo de todo lo que los ciudadanos italianos venían sufriendo en gran parte con el fascismo en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? No fue como justamente Marcos decía recién, que se nos enseña en la escuela que la Revolución Francesa un día amanecimos todo, que ya no queríamos más saber nada de la monarquía y nos fuimos al ataque, no, sino que fue un proceso cultural que venía siendo aportado como una semillita en cada estrato. Tanto así que los partisanos estaban compuestos por socialistas, comunistas, liberales, anarquistas, y en un conjunto social lograron derrocar al fascismo, lograron derrocar a Mussolini con las consecuencias posteriores. Se da una especie de situación muy similar a lo que fue la Revolución Francesa, unos siglos antes, ¿verdad? Entonces, todo ese marco cultural, si lo traemos de vuelta a este contexto en sí, al actual. Preguntaba hace rato una persona aquí sobre el feminismo, ¿verdad, Marcelo? Por supuesto,
Y no solamente el feminismo actual es el que está usando este tipo de herramientas culturales, ¿verdad?, para la batalla que se están jugando, sino que también estamos viendo cierto despliegue de ideas de vuelta del fascismo en sí, ¿verdad?, del ultranacionalismo, de cuestiones muy, muy radicales, incluso en ciertos partidos políticos europeos, ¿verdad?, que van tomando relevancia dentro de la sociedad porque mantienen una estructura de control cultural sobre las sociedades en sí, con un discurso que quizás no están incursionando de tal forma como el socialismo lo hace a través de universidades, como lo dijo Ezequiel recién, colegios, universidades. ¿Por qué? Porque quizás incluso nosotros los liberales nos quedamos dormidos después de la caída del muro de Berlín y pensamos que la vida la teníamos resuelta. Sin embargo, la batalla cultural que la vienen haciendo los socialistas, los comunistas, desde aquel entonces con el eurocomunismo en sí, no da pie a ningún descanso durante la transición histórica misma. Y lo podemos volver a ver con nuestros propios ojos actualmente. Y comienza de vuelta el círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Que nosotros los liberales nos quedamos en el medio siempre y rezagados de lo que hacen a los dos extremos que manejan actualmente la política a nivel mundial. Entonces, yo creo que es hora de tomar estas herramientas de la batalla cultural que Gramsci nos especifica con un lenguaje claro y contundente y que, como él mismo decía, él hablaba de un nuevo renacimiento italiano cuando se refería a la utilización de la hegemonía para la batalla cultural. Es hora de que los liberales tomemos estas herramientas y las sepamos aterrizar, las sepamos utilizar para no quedar más en el medio de dos bandos bastante radicales que han tomado despliegue a través de los siglos y actualmente. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Paola. Estoy viendo acá una actividad en el chat. Dice Alberto, me interesaría conocer la opinión de quienes están participando y aún no han planteado comentarios acerca de si en el caso argentino el kirchnerismo tiene intelectuales que utilizan estas estrategias o simplemente siguen una inercia populista sin mucha estrategia de fondo. Hay algunas respuestas. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, Hernán, por favor. Bien, muy bien señaló Paola que después de la caída del muro de Berlín, todos los liberales creímos, bueno, el comunismo está terminado. Y la verdad que sí, estaba terminado en aquel momento, no solo económicamente, sino intelectualmente, pero ellos supieron transformarse. ¿Por qué? Porque salir a vender a un obrero que trabaja en una fábrica en la actualidad, de que va a ser dueño de esto, o digamos, la estatización de la tierra, o etcétera, etcétera, el obrero actual piensa más en tener vacaciones más largas y comprarse un coche más nuevo. Por lo tanto, por ese lado no iban a poder ganar. Entonces, ellos transformaron el antiguo comunismo, ahora van con las ideas del indigenismo, con las ideas del feminismo, el ataque a la iglesia, y todas estas cuestiones que la vemos en boga, incluso el ataque a la propiedad privada fundamentalmente, como parte de nuestro sistema liberal, es fundamental. Ahora, ellos cambiaron y nosotros de a poquito nos venimos adaptando y venimos aprendiendo para tener respuestas a todos estos nuevos enigmas que ellos proponen. Sí creo que debemos tomar el discurso de Gramsci, y repito que lo hice ya en mi alocución anterior, es fundamental que cada uno de los liberales trabaje. Ahora, tenemos una contradicción, evidentemente. ¿Por qué? Porque los que son totalitarios, los que son populistas, no tienen problema de agarrar el Estado y utilizar todos sus mecanismos para hacer política y para difundir esto. En cambio, cuando nosotros llegamos, lamentablemente, por nuestra misma forma de ver y de pensar, no tomamos al Estado para hacer populismo en sentido liberal, porque es contradictorio. Ese es el problema que tenemos en el medio. Y también nos cuesta, como liberales, tener esa digamos, rigidez y verticalismo que tienen ellos, donde uno baja
una línea de trabajo, una línea de choque, y que los demás la sigan en forma constante, como se habló hoy, que pretendía Gramsci, y que sí los totalitarios lo logran. Yo creo que, bueno, ellos el problema que tienen en contra de la realidad. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Acá hay Gabriel Enrique, aporta algo en el chat que me parece interesante y está bueno para analizarlo. Dice, el contexto actual de Argentina no nos permite poder hacer el uso del tiempo y dar la batalla cultural. En simples palabras, no nos queda tiempo para darnos a conocer porque de a poco se van esfumando las oportunidades, ya que se terminan los recursos económicos y humanos. Deberíamos tener, como bien dicen, un relato liberal y ejemplos. Marcelo, se me hace que levantaste la mano. Ahí se escucha mejor. ¿Escucha? Muy bajo, pero sí se escucha. Muy bajo, pero sí. Bueno, a ver, voy a ser un poquito más fuerte. Justamente, tal vez lo que no se escuchó era mi pregunta en la primera intervención. Si los valores liberales no hacen imposible la utilización de las herramientas gramscianas. Es decir, si los valores liberales no son un impedimento para utilizar la praxis que propone Gramsci, porque la praxis que propone Gramsci implica encaramarse en el Estado, y bueno, ustedes han visto en los últimos 30, 35 años cómo han crecido los aparatos de las ministerios de cultura, secretarías de cultura, en todo ámbito público donde ha entrado el marxismo, han creado un gran aparato estatal que paga militantes, que paga intelectuales orgánicos. Por lo tanto, yo lo que le pregunto a Marcos Ribeiro, que veo que él hace una reflexión de lo teórico, es si no encuentra él que es imposible compatibilizar los valores liberales con las herramientas marxistas que propone Gramsci. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Escuché mi nombre, pero no pude escuchar la pregunta. La pregunta es si no sería imposible por los valores liberales usar las herramientas de Gramsci, ya que implicaría usar el aparato estatal para injertar intelectuales orgánicos para que hagan esa tarea. A ver, yo creo que construir este relato o formarse como intelectual orgánico, uno puede hacerlo, independientemente, puede leer, puede formarse. Ahora, el ámbito de difusión creo que es otro. No estaría entendiendo en realidad la pregunta, pero creo que no necesitamos al aparato del Estado para poder ser un intelectual orgánico, no se necesita. Uno se puede formar. De hecho, si vamos al caso, esta es una fundación donde somos voluntarios, estamos formándonos algunos como intelectuales, otros como, algunos no, otros sí, pero creo que no se necesita. No sé si entendí bien la pregunta. Bien, calculo que yo que le escuché un poquito mejor a Marcelo puedo dar otra idea. El intelectual orgánico es aquel que trabaja de intelectual, que vive trabajando de intelectual, ¿sí? Que constantemente su tarea, su función está en ser un intelectual. Después tenés herramientas estatales para injertar intelectuales orgánicos que trabajen para la superestructura hegemónica, sí. Ahora, el formar intelectuales orgánicos y ser un intelectual orgánico no está distanciado de ser del liberalismo, porque lo somos. A ver, por eso yo decía que Gramsci lo que hizo fue decodificar la realidad. Gramsci, el tiempo le dio la razón a Gramsci en ese sentido. Todos somos intelectuales, todos tenemos algo que aportar, ¿sí? A nuestro círculo más cercano por lo menos, porque eso es lo que nos van a escuchar hablar de última en la mesa del comedor, una vez por día hablas con gente, ¿sí? En el trabajo, si no trabajas solo y sos autónomo, trabajas con gente, ¿sí? Entonces, ser un intelectual
en ese sentido y un intelectual orgánico, sí, no está divorciado, porque buscamos constantemente implantar dudas, buscamos constantemente, ya sea desde escribir un artículo periodístico en un diario o cosas por el estilo, buscamos constantemente eso y no está divorciado con las ideas de la libertad. Porque las teorías de Gramsci tienen dos vertientes. Doy un segundito, Hernán, y te doy la palabra. Las ideas de Gramsci tienen dos vertientes. A ver, una es la cuestión estatal y otra es la cuestión de los intelectuales y los intelectuales orgánicos, ¿sí? Entonces, esa parte, por lo menos, no estaría divorciada en lo más mínimo, ¿sí? Y después también podríamos hablar de subterfugios como, por ejemplo, ser un intelectual orgánico contratado por el Estado para que seas un profesor y sos un liberal, ¿sí? Y eso ya sería un subterfugio de una persona, es una cuestión personal. En teoría trabajás para la superestructura, en realidad la querés dinamitar, la querés volar a la miércoles. Si querés cambiar el paradigma de pensamiento con el que le están bombardeando todo el tiempo el resto de intelectuales orgánicos, ¿sí? Para implantar el tuyo propio. Lo cual no está para nada divorciado con las ideas de Gramsci, porque él decía que hay diversos grupos que se disputan la hegemonía constantemente, ¿sí? Ya te doy la palabra, Hernán, dame un segundito más. Laura Lacasie dice, por supuesto que hay que dar la batalla cultural, pero lo que nos queda pendiente es más que nada con la gente común, la que no usa redes o lee sobre política. Necesitamos llegar a todos bajando un poco de la nube intelectual para que nos entiendan todos. Eso es exactamente lo que decía Gramsci. Buscar que todos nos convirtamos en intelectuales y dar esa batalla, ¿sí? Desde el hombre que va a la fábrica hasta el profesor y hasta el que escribe libros. Hernán, te doy la palabra. Bien, no, simplemente quería dar el ejemplo de cómo en este momento, o en el pasado reciente, el kirchnerismo tenía armado todo este esquema perfectamente, y voy a marcar más o menos cuáles eran digamos, el sistema orgánico en que lo hacía. Ellos tienen unos pensadores que son esos de carta abierta o sobre cerrado, no me acuerdo bien cómo se llaman, y después tienen también al Instituto Patria. Por otro lado, se apoyaban en su oportunidad en el pensador Laclau. Y lo que hay que ver que no solamente utilizan lo de Gramsci, sino también Orwell. Hay mucho de orwelliano en todo esto. Y fijémonos, por ejemplo, de cómo utilizan el sistema estatal. Ellos tenían en la televisión pública un programa que se llamaba 678, que tenía una audiencia de medio punto. Entonces alguien le puede decir, ¿cómo pueden mantener toda esa gente hablando constantemente durante 2 horas todos los días cuando tienen medio punto o menos? Pero en realidad era la forma de llegar a todos sus seguidores directos y bajarle línea y darle un relato fiel de lo que ellos querían hacer para que después eso se difunda. Así es como trabajan y actúan directamente. Por otra parte, también lo que hacen es a esos mismos militantes los inyectan en todo el aparato estatal, entiéndase ANSES, PAMI y todo el resto de los ministerios. Uno encuentra después gente de carrera. ¿Por qué? Porque los ingresaron a las plantas públicas de los municipios, de las provincias y de nación, donde cada uno sigue haciendo su trabajito, también en los sindicatos. Y cuando dicen de la cultura, fijémonos que uno de los sindicatos más kirchneristas y más combativos que tiene son los sindicatos docentes, porque también han ido en forma directa ahí. Ese esquema, al menos, para nosotros los liberales es medio como que incómodo trabajar en esas circunstancias, y es difícil que los nuestros se presten a esa usurpación de poder desde adentro del aparato estatal. Pero bueno, deberemos encontrar la forma de llegar de la misma manera que ellos, con algunas herramientas que pueden ser similares y otras totalmente novedosas. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Paola, te doy la palabra una vez más y después de eso cerramos el ciclo por hoy. Sí, con respecto a lo que dijo el señor Marcelo, ¿verdad? Generalmente es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? ¿Será que este tipo de cuestiones no atentan contra nuestros valores liberales?
Y como bien lo indicaste vos, también Ramiro, dando un ejemplo bastante actual, incluso del trabajo que nosotros hacemos acá desde la Fundación, que es un trabajo de intelectuales orgánicos, ¿verdad? Que estamos tratando siempre de difundir ideas sobre contextos, sobre política, filosofía, economía, tratando de llegar incluso a la masa más joven, ¿verdad? Que son ellos quienes van a, digamos, amortiguar nuestro futuro en sí. Pero también esto se replicaba de una manera impresionante durante los años 20, 30, 40, hasta la Segunda Guerra Mundial misma, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que Lenin mismo, sin tener siquiera un poder estatal, cuando eso estaban todavía en auge el zar y demás, él durante 20 años hizo el papel de intelectual orgánico desde muy abajo, llegando a todas las masas, no solamente obreras, sino las masas más pobres. La gente no sabía leer, la gente no sabía escribir, lo único que la gente necesitaba en ese momento era comer. Por lo tanto, él supo aprovechar esta debilidad popular y se puso el traje de intelectual orgánico de acuerdo al contexto de la situación y durante 20 años estuvo, digamos, incursionando en cada estrato social para poder lograr después su cometido, que fue justamente la revolución bolchevique y sacar al zar del camino en sí, y ya sabemos cómo terminó esta historia, ¿verdad? Pero no siempre depende de que tengamos el poder estatal. Quizás en el caso como contaba Hernán recién, ¿verdad? Que en el caso del kirchnerismo en sí esté mucho más arraigado porque corresponde a una estructura de poder estatal muy grande, ¿verdad? Una masa elefantiásica de Estado. Pero sí yo creo que a través del tiempo, y de ahí viene justamente la importancia de las fundaciones, de los think tanks, de las cuestiones académicas en sí, ¿verdad? Que nosotros podamos lograr formarnos primeramente como estos intelectuales orgánicos y luego tratar de llegar a todas las masas posibles, no solamente enseñando, educando, dejando de usar esa palabra, sino que también deberíamos utilizar la palabra adoctrinando en sí, porque justamente Gramsci lo que decía es que para hacer una buena política o la política objetivo que tenemos, la educación es el principal arma. Así, no hay de otra, nosotros tenemos que estar preparados para dar esa batalla en un tira y afloje, prueba, ensayo, error, y seguir siendo desde nuestros lugares esos intelectuales orgánicos, ya sea, como dijo Ramiro, incluso a veces formar parte del Estado para llegar a cometer el hecho a un futuro próximo, o desde afuera, desde la parte civil misma, como ciudadanos tales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paola. Un último comentario Una más. última cosita nomás, pero sin ir más lejos. A ver, el siglo XX ve una completa marginalización de lo que es la escuela austriaca. El siglo XX es donde empieza a surgir toda la idea socialista, totalitaria, etc. Pero si ustedes se dan cuenta, Hayek, Mises, son intelectuales orgánicos y se financian en un momento determinado de forma privada. Y el mejor ejemplo es el de Sir Anthony Fisher. Cuando Sir Anthony Fisher se va a Inglaterra, a la London School of Economics, donde daba clases Hayek, y le dice, señor Hayek, me voy a meter en política para poder frenar al socialismo en Inglaterra. Y Hayek le dice, vos lo que tenés que hacer es financiar intelectuales, ayudarlos a los intelectuales, crear think tanks. Y así surge, creo, Timbro, no sé si es Timbro o el otro, el Institute Economic Affairs, de forma privada, digamos, no necesariamente se necesita, pero claro que sí, que si tenés la ayuda del Estado tenés un empuje enorme. Yo, para último, para cerrar, para dejar esto nomás, quería dejarles, como es un ciclo de lectura justamente, hay dos filósofos, uno es marxista, que es Althusser, y él escribe justamente la filosofía como arma de la revolución. Y el otro era, se me fue ahora, pero fíjense el poder de las ideas. Nosotros en la década del 60 que hablaban hoy, Raúl Prebisch, el economista de la CEPAL, estaba tan imbuido por lo que es esto del mainstream, que él llegó a escribir, creo que tradujo al español, toda La la tengo obra de controlada, Keynes.
toda la obra de Keynes tradujo al español el tratado este de la teoría general. Y nada más, eso no me da todo. Ah, y el otro paper muy interesante que les puede servir también para entender esto de la batalla cultural, el tema del lenguaje, que es una obra de Douglas North, que es qué queremos decir cuando hablamos de racionalidad. Esos dos papers los dejo ahí para finalizar. Gracias, Ramiro, gran evento. Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos y cada una de las personas que asistieron. Les recuerdo que una vez al mes nos vamos a reunir para hacer un nuevo debate abierto sobre alguna lectura en particular. Y bueno, nada, mucho más que eso no. Les agradezco un montón por haber estado, por haber participado, y los invito nuevamente al mes que viene a participar de estos debates que están muy interesantes. Estos temas de fondo me parece que son muy importantes de tener en cuenta siempre que tengamos la posibilidad de trabajar como intelectuales orgánicos. Creo que los temas de fondo son los que tenemos que tener más en cuenta. Bueno, muchas gracias y les agradezco una vez más, ¿sí? Nos vemos la próxima.